Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Hemos estado conversando en estas semanas acerca de una porción bíblica en el libro de Colosenses, su primer capítulo, versos del 15 al 18. La semana anterior el pastor estuvo preguntando, la pregunta en general de las enseñanzas de estos domingos es: ¿quién es Jesús para usted? No creo equivocarme al decir que cada uno de nosotros tendrá una respuesta diferente, porque cada uno de nosotros hemos sido tocados por el Señor de una manera diferente. Amamos al Señor de una manera diferente. Lo reconocemos como nuestro Dios soberano, al Señor Jesucristo como nuestro Señor. Pero la respuesta de ¿quién es Jesús para usted? Cada uno de nosotros tendrá su propia respuesta. Y es porque de la manera más hermosa el Señor ha tratado con cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a cómo nos encontró. Él ha ido tratando nuestras vidas y cada día nos va moldeando y nos va mejorando. El Señor siempre quiere que saquemos lo mejor que Él ha puesto en nosotros cada día. Y entonces la pregunta de ¿quién es Jesús para usted? Como digo, tendremos cada uno una respuesta especial. Pero es una respuesta muy propia y muy real y muy verdadera. No quiero decir con eso que de repente hay alguna respuesta errada por ahí, porque es lo que cada uno de nosotros siente acerca del Señor Jesucristo. Como les decía la semana pasada, mi esposo, el pastor, estaba compartiendo acerca de esta pregunta de ¿quién es Jesús para usted? Una pregunta sumamente importante, a tal punto de importancia que el Señor Jesucristo se la hizo a sus discípulos. ¿Recuerda usted? Él les preguntó y les dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Estaba con sus discípulos, como siempre, compartiendo, y les preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le empezaron a comentar lo que habían escuchado de lo que la gente hablaba. Dice: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, que eres Jeremías. Recuerde que estos profetas ya hace cientos de años atrás habían hecho su trabajo y ya estaban en la presencia del Señor, pero el pueblo asociaba al Señor Jesucristo con estos profetas. Le decían que posiblemente era algún profeta que como que regresó. Eso decía la gente, porque el Señor Jesús siempre, todo lo que hablaba estaba respaldado con la palabra. Todo lo que Él decía lo respaldaba con la palabra. Y claro, Él era la palabra hecho carne. Él fue el creador de esa palabra. Entonces, para todo lo que Él decía estaba respaldado con la palabra. Y lógicamente el pueblo lo asociaba con los profetas porque ellos estaban acostumbrados a escuchar la lectura de la palabra en la sinagoga. Y entonces, si Él sabía tanto y dominaba tanto la palabra, seguramente ellos pensaban que era alguno de los profetas. Por eso lo asociaban así. Y luego el Señor Jesús le pregunta ya directamente a sus discípulos, a ellos puntualmente, y les dice: ¿y vosotros? A ver, chicos, ustedes que andan conmigo, que comparten todos los días, que andamos de un lado a otro juntos. Ahora, yo quiero saber ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Ya fue más frontal, más puntual con ellos. Chévere lo que dice el pueblo de mí, está bien, lo que ellos piensan, pero quiero saber ustedes. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Les dijo el Señor a sus discípulos. Y yo me los imagino, porque somos a veces cuando hemos estado estudiando y el profesor preguntaba algo, la típica es que al principio es un silencio total, porque a todos como que nos da miedo responder algo por ese temor a equivocarnos. Y es como que silencio total. Y me imagino a los discípulos así como que mirándose y preguntando, esperando que alguien dé la primera respuesta. Y entonces enseguida sale Pedro. Parece que del grupo era como que el más audaz, el que él no tenía miedo y él hacía las cosas. Recuerde que sobresale por esa situación. Y entonces Pedro le dice al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde y le dice: bien has dicho, pero esa respuesta no sale de hombre. ¿Por qué? Porque esa respuesta te fue revelada por el Dios Padre que está en los cielos.
Y el Señor utilizó a Pedro en ese momento para dar la respuesta perfecta y la respuesta correcta de la pregunta que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Y esa es una respuesta que nosotros como hijos de Dios tiene que ser la primera respuesta cuando alguien nos pregunte, ¿y tú quién crees que es Jesús? ¿O quién es Jesús para ti? La respuesta de Pedro, debe ser nuestra primera respuesta. Porque no es una respuesta personal de Pedro, es una respuesta que dijo el mismo Señor Jesucristo, que le fue revelada por el Dios Padre que está en los cielos. Y esa debe ser nuestra primera respuesta. Sin quitarle valor a la respuesta personal que usted tenga acerca de quién es Jesús para usted. Porque esa es, como dije hace un rato, esa es su sensación, su sentir acerca de quién es Jesús para usted. Es posible que el Señor Jesús llegó a su vida cuando usted estaba en un problema de salud súper fuerte. Y cuando usted le pregunte, ¿quién es Jesús para ti? Usted su primera respuesta sea, Él es mi sanador. Porque usted lo conoció y llegó a su vida cuando necesitaba sanidad. Y usted lo primero que va a decir es, Él es mi sanador. O de repente usted estaba en un problema bien fuerte de su familia, o un problema económico, un problema que lo tenía bastante mal. Y el Señor llegó y lo ayudó a salir de esa situación. Y usted va a decir, para mí el Señor es mi ayudador, por sobre todas las cosas mi ayudador. O de repente usted estaba pasando por un problema económico, no tenía prácticamente ni para poner un pancito en la mesa, y el Señor llegó a su vida a través de alguien con provisión. Y usted dice, el Señor para mí es mi proveedor. Entonces por eso le digo, la respuesta que usted tenga es correcta. Ninguna puede ser errada. Pero antes de esa respuesta, debe de ir la que dijo Pedro, porque esa viene directamente del cielo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Jesús para usted? Para mí, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa debe ser nuestra primera respuesta cuando nos pregunten, ¿quién es Jesús para nosotros? Y luego vendrá la respuesta de Jesús en su vida. Como hijos de Dios tenemos que tener eso en la punta de la lengua, cuando alguien nos pregunte quién es Jesús para nosotros. En la porción de Colosenses que estamos estudiando, revisando en estas semanas, Pablo le está escribiendo a los hermanos en Colosas, por eso se llama Epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Así dice generalmente la Biblia, la Reina Valera, que generalmente todos manejamos. El nombre del libro es Epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Pablo, como todos sabemos, pasó mucho tiempo de su vida en la cárcel, cuando ya fue discípulo del Señor Jesucristo, pero en la cárcel no pasó perdiendo el tiempo. Dice la palabra que él y la gente que estaba con él alababan al Señor, independientemente del día, de la hora. Ellos estaban en constante alabanza, en comunicación con su Señor, orando seguramente, pero invirtió mucho tiempo en escribir, porque él había sembrado muchas de las iglesias en las diferentes ciudades. Y si él no estuvo personalmente sembrando, levantando esas iglesias, era mucha gente que lo conocían a él y él las conocía. Y entonces tenía en su corazón esa carga por cada una de las iglesias que estaban creciendo, que estaban levantándose en ese momento. Era el auge de la iglesia primitiva. Y le escribe a los hermanos de Colosas. ¿Por qué? Porque el hermano que estaba al frente de esta iglesia, le podríamos llamar el pastor ahora de esa iglesia, era Epafras. Y este hermano previamente le había escrito a Pablo y le había comentado de cierta situación delicada, grave más bien, más que delicada, estaba grave, que estaba sucediendo ahí en la iglesia. Porque había llegado gente de fuera con doctrinas erradas, doctrinas falsas, a compartirlos con los hermanos de allí. Y lamentablemente muchos hermanos habían creído a esta doctrina falsa. Y muchos de estos hermanos estaban poniendo en práctica esta mala doctrina, pero no habían salido de la iglesia, estaban ahí. Entonces eso significa que había un punto de contaminación dentro de la iglesia. Y el hermano Epafras, con la confianza que seguramente tenía con Pablo y el amor con él, le escribe y le dice, mire, está pasando esto. Entonces Pablo, con el amor a la iglesia, empieza a escribirle a los hermanos ahí en Colosas. Y en el capítulo 1 al comienzo, como siempre, sus cartas llenas de amor, de consideración, y él resalta todo lo bueno que tenía la iglesia.
Y en la porción que estamos estudiando es como un paréntesis en medio de todo lo que él escribe, que es como que es un corte entre sus palabras de agradecimiento, sus palabras de elogio, porque más o menos ya a partir del capítulo 2, Pablo empieza a tocar puntualmente los problemas que están viviendo en esta iglesia. Entonces, en la porción que estamos viendo al comienzo, él ya quiere dejar bien en claro quién es el Señor Jesucristo. Quiere aclarar bien esta situación, que los hermanos estén bien claros de a quién están adorando, a quién están sirviendo, de quién están aprendiendo. Y cuando esto quiere que quede bien claro en su corazón, luego a partir del capítulo 2, entonces empieza con la exhortación. Permítame ir un ratito a compartir las palabras que él utiliza para exhortar a los hermanos por este problema de que estaban cayendo en estas falsas enseñanzas que llegaron a contaminar la iglesia. Y en el capítulo 2, verso 8, Pablo les dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Recuerden que le dije, en el capítulo 2 ya empieza a exhortarles directamente con sus problemas. Como les decía, algunos hermanos estaban escuchando, y no solamente escuchando, sino que dándole credibilidad y cayendo en la práctica de estas falsas doctrinas. En el verso 18 del capítulo 2, voy a leer en la traducción al lenguaje actual, Pablo les exhorta diciendo: así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humilde. Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llena de orgullo, pero solo piensan cosas malas. Pablo sabía perfectamente todo lo que estaba llegando a oídos de ellos. Y entonces los quiere preparar para esa situación. Y les dice que no dejen que nadie los condene. ¿Por qué está mencionando aquí a los ángeles Pablo? Porque la falsa doctrina que estaba llegando estaba dirigida hacia hacerle creer a la gente que los ángeles eran seres superiores e incluso superiores al mismo Señor Jesucristo. Y los estaban moviendo a la adoración hacia los ángeles, a que le rindan culto a los ángeles. Estaban trayendo ideas erróneas de fuera, haciendo que la gente participe de las fiestas paganas de la ciudad. Disfrazaban la situación de tal manera que los hermanos de la iglesia estaban creyendo lo que les decían. Y estaban tergiversando totalmente la base del evangelio que ellos habían aprendido. Entonces Pablo lo que quiere es sacarlos de ese engaño, completamente apartarlos de esa situación. Y la mejor manera que él tiene para hacerlo es poniendo lo bueno primeramente en sus vidas, haciéndoles que aprendan lo verdadero, lo correcto primero, que su corazón se llene de la seguridad de la salvación a través de Cristo Jesús. Lo que él estaba buscando es que los hermanos colosenses estén bien cimentados en la fe y en Cristo como el centro de esa fe. Porque la única respuesta para que ellos estén cayendo en las falsas doctrinas, la única respuesta para eso es que no estaban claros en lo que creían. Parece que la palabra en el corazón de los hermanos de Colosas había caído como la semilla que cae entre espinas. ¿Recuerda usted la parábola del sembrador que el Señor utilizó para enseñarles a sus discípulos? Él les decía que una semilla cayó en el camino, y otra cayó entre espinas, y otra cayó entre piedras, y otra cayó en buena tierra. Aparentemente la semilla que había caído en el corazón de los hermanos de Colosas, pienso yo que cayó como que entre espinas. Entonces la semilla cayó y creció y empezó a crecer bonito. Pero dice la palabra que las espinas vinieron y crecieron y ahogaron la buena semilla, la plantita que salió de la buena semilla. Ocurrió así en la vida de los hermanos colosenses. La palabra fue sembrada, estaban en la iglesia, creciendo en la iglesia, pero vino esa falsa doctrina como espinos y lo que hizo fue empezar a matar la buena semilla que estaba creciendo, porque se desvirtuaron por completo, no tenían una raíz profunda, no tenían una raíz bien cimentada en la roca firme que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hace Pablo? Empieza a decirles a ellos:
más que nada, lo más importante, que su fe esté bien cimentada en Cristo. Que sea Cristo el centro de la fe de ellos. Eso es lo que Pablo estaba buscando. Ellos tenían que tener muy guardado en su corazón quién era Jesús y todo lo que Él vino a hacer para darles salvación. ¿Lo sabían? Sí lo sabían. ¿Lo escucharon? Sí lo escucharon. Pero parece que como algunos cristianos, aún en la actualidad, lo escuchan, suena bonito, lo viven un poquito y luego como que se les borra la memoria. Y se olvidan de quién es Jesús y de todo lo que hizo por cada uno de ellos. Y eso estaba pasando ahí en Colosas. Entonces Pablo tenía que recordarles todo lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Para qué vino? ¿Cómo vino? ¿Y quién en realidad era Él? Eso tenía que recordarles en ese momento. ¿Qué era lo que Pablo quería? Guardar en el corazón de ellos la verdad absoluta de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que cuando vengan unas verdades erróneas, por llamarles verdades, que en realidad si ya es erróneo no tiene nada de verdad, pero todo eso que le venían a decir, que eso ya no tenga cabida en el corazón de ellos, porque si su corazón estaba lleno del Señor, arraigado y cimentado en la fe en Cristo, entonces nada de lo que venga de fuera los iba a mover. Si usted tiene un vaso con agua, pero así al tope, llenito con agua, cualquier gota que viene se va a derramar el resto, porque está al tope, no recibe nada más. Así quería Pablo que esté el corazón de ellos, al rebosando con la presencia del Señor, con el conocimiento del Señor Jesucristo, para que cuando venga la falsa doctrina no tenga cabida en sus vidas. Que ellos, al conocer la verdad absoluta del Evangelio, tengan el discernimiento suficiente para darse cuenta cuando venga algo erróneo y echarlo de lado. Y ni siquiera escucharlo, no aceptarlo, porque tienen el discernimiento suficiente para ver que le están diciendo algo que no va de acuerdo con lo que ellos habían aprendido. Pablo estaba aplicando el mismo método que se utiliza aquí en los bancos cuando están adiestrando a las personas que van a ser cajeros. Usted sabe que cuando los adiestran para ser cajeros, ¿qué hacen? Le dan billete bueno, buen billete, el billete que es verdadero, el billete que es válido, y que lo manipulen y que se acostumbren tanto al billete bueno, que en determinado momento llega un billete falso y ellos solamente al tacto puedan sentir la diferencia. Y luego, claro, les hacen las otras pruebas para ver la falsedad del billete, pero al tacto ellos van a aprender a diferenciar entre lo falso y lo verdadero. Es exactamente eso lo que estaba haciendo Pablo con los hermanos en Colosas, llenándolos de lo verdadero, para que cuando venga lo falso, lo descubran inmediatamente y no lo reciban. Ese era el sentir que tenía Pablo en ese momento. Y eso es también aplicable para nosotros en estos días. Tenemos que llenarnos de lo verdadero, tenemos que llenar nuestra vida y nuestro corazón con esto verdadero, porque hay mucha doctrina falsa moviéndose a nuestro alrededor. Hay muchísimo. Las redes sociales están saturadas con enseñanzas de la Biblia, están saturadas de palabra que viene de Dios. Pero si uno no está cimentado en la palabra, uno no va a poder discernir si en realidad lo que me están diciendo es bueno o no es bueno. Entonces uno tiene que saber lo verdadero para poder diferenciar cualquier mentira que quiera llegar a mí. ¿Y por qué abunda ahora? Siempre ha habido información errónea, pero ahora es como que se ha aumentado. ¿Por qué está abundando tanta falsa información? ¿Sabe por qué? Porque el Señor está muy pronto para venir. El Señor está a las puertas y por eso Satanás está pero apuradito, queriendo que todo el pueblo del Señor empiece a aceptar doctrinas falsas. ¿Para qué? Para que no estemos apercibidos cuando el Señor venga, para que erremos el camino que hemos estado llevando. Por eso, iglesia, yo le animo, no se conforme con lo que usted escucha aquí un domingo, con lo que usted escucha aquí entre semana, no se conforme con eso. Llénese de la verdad cada día, porque el Señor viene pronto. Cada día de nuestras vidas tenemos que vivirlo de tal manera como que tenemos la seguridad de que ya, hoy a la tarde viene el Señor y yo quiero estar preparada para cuando venga. Solo el Señor sabe cuándo vendrá.
Lo sentimos más cerca, ¿por qué? Porque por su palabra estamos viendo cómo las cosas, los procesos se están dando. Porque Él nos dejó las pautas de cuando ya se acerque su venida. Y lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Entonces, si Él viene pronto, tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar listos, como las novias que están preparadas para cuando llegue el novio. Así tenemos que estar. Entonces, no se conforme solo con escuchar. Iglesia es cuando más tiene que buscar que su vida esté saturada con el conocimiento de la palabra, para que usted no sea fácil presa de cualquier falsa doctrina que llegue a su vida. Aprenda a discernir lo que escucha, aprenda a discernir lo que le llega a usted. Las redes sociales, WhatsApp y esto se nos llena con información, se nos llena con frases bonitas, se nos llena con fotos bonitas y frases motivadoras y todo lo demás. Sí, algunas son buenas, pero tiene que aprender a discernir, que no venga nada malo disfrazado en eso. Y la única manera en la que usted va a poder discernir la mentira de la verdad es justamente eso, que su vida esté llena de la verdad. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo a los hermanos en Colosas. Ese era el fin de Pablo en ese momento cuando le escribió a los hermanos colosenses, que su vida esté llena de la verdad. Por eso esta porción que estuvimos leyendo, los versículos 15 al 18 del capítulo 1, es porque Él quiere que tengan bien claro quién es Cristo Jesús. Y nosotros, se aplica exactamente para nosotros ahora. Porque créame, hay gente en el pueblo cristiano que se está dejando llevar por las falsas doctrinas. Hay gente del pueblo cristiano que se está dejando llevar por falsas doctrinas. Hay gente del pueblo cristiano que parece mentira, pero todavía hay gente por aquí que cuando está revisando periódicos o redes sociales y por ahí le aparecen, nunca faltan las propagandas de su horóscopo, de lo que te va a pasar hoy día, que tu nombre, de acuerdo a las estrellas, te da tu personalidad y cosas así. Y a veces por curiosidad, dice, voy a ver qué dice, voy a ver si el horóscopo se parece a lo que me pasó hoy día. Hermano, está abriendo puertas para que su mente se llene con la mentira. No lo haga, no lo haga. Yo confío que no haya aquí alguien que de repente tenga esa mala costumbre. Pero créame, en el pueblo del Señor todavía hay personas que cometen estos errores. Todavía en el pueblo del Señor hay gente que su vida se mueve por suerte. Y creyendo en eso, todavía hay gente que de vez en cuando se compra su guachito de lotería. A ver si el Señor me bendice. Voy a comprar terminado en 7 porque es el número perfecto, a ver si me gana el guachito de la lotería. Exactamente. Todavía hay gente que cree en la suerte para cada día de su vida. Y nosotros no nos movemos por suerte. La suerte no existe para nosotros. Nosotros nos movemos por fe y nos movemos en bendición. Porque el Señor es quien guía nuestras vidas. Amén. Amén. No somos como el mundo, no nos movemos como el mundo, nosotros hemos sido apartados del mundo. Entonces nuestra vida está dirigida por la bendición del Señor. Nuestra vida está siendo guiada por la bendición del Señor. El Señor es quien tiene control de nuestra vida. Entonces, por favor, si por aquí se le cruzó eso de la suerte, hágame el favor y lo saca de su cabeza, porque usted no vive por suerte, usted vive por fe y por la fe en el Hijo de Dios, del cual estamos estudiando y del cual estamos creyendo ahora. Como pueblo de Dios tenemos que creerle al Señor lo que nos dice. Y el pueblo de Colosas, los hermanos de Colosas estaban cometiendo ese error. No permitamos que nada de eso llegue a nuestras vidas. Siempre, siempre, nosotros bien cimentados en el Dios Todopoderoso. Regresando a la porción bíblica que estamos estudiando hoy, quería comentarles que estuve leyendo y dice que algunos estudiosos consideran esta porción, del capítulo 1, versos 15 al 18, la consideran como un himno, como una poesía, como un cántico de alabanza que la iglesia de ese entonces levantaba para el Señor. Porque si usted lo lee de una manera diferente, ya pensándolo como un canto de alabanza, en realidad es como un punto y aparte, o como un intermedio entre la salutación de Pablo y luego la exhortación que le hace a la iglesia.
Mire, en esta parte Pablo nos enseña de una manera súper linda 9 maneras que nos confirman que Cristo es superior a todo, absolutamente a todo lo creado. Porque en el momento en el que esta falsa doctrina llegó a Colosas e influenció en la gente de allí, haciéndole creer que los ángeles eran seres superiores y que merecían adoración, ¿qué estaban haciendo? Bajando de nivel a nuestro Señor Jesucristo como el creador de todo. Entonces, en esta porción, Pablo nos da 9 maneras que confirman la grandeza, que confirman la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Le iba a mandar de tarea que encuentre las 9, pero mejor se las comparto de una vez, ¿está bien? Y luego usted en casa las puede ir a ver y las señala en su Biblia o las saca aparte. Pero mire, las 9 de los versículos 15 al 18 nos muestran al Señor Jesús de esta manera. Nuestro Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de la creación. Es el creador de todas las cosas. Es el que estuvo antes de todas las cosas. Es el que hizo y hace subsistir, existir todas las cosas. El Señor Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio. Él es el primogénito de los muertos. Él es el primero en todo. Suena diferente cuando usted saca del versículo, lo divide en estas 4 maneras de describir al Señor Jesús. ¿Sí o no que suena diferente? Y sí, suena a una poesía de alabanza delante de Él. Venir delante de Él y decirle, Señor, tú eres la imagen del Dios invisible. Gracias, porque eres la manera en la que Dios se muestra a nosotros para conocerlo. Y cada uno de ellos es una cualidad hermosa de nuestro Señor Jesucristo que reafirma 100% la superioridad que Él tiene como el creador de todo lo que existe, de todo lo que conocemos, como el creador nuestro. Y eso es lo que hace Pablo aquí. Les pone esto especial a los hermanos de Colosas para que recuerden al Dios Todopoderoso que están alabando, al Dios Todopoderoso que están sirviendo en ese lugar, para que saquen de su cabeza todo lo errado que había llegado. Pablo comienza en esta porción diciendo que Él es la imagen del Dios invisible. Para mí es una muestra más del amor de Dios. Él reconoce que tal cual es, no se puede mostrar a nosotros, por eso es el Dios invisible. ¿Usted recuerda en Génesis cuando Moisés sube a la montaña a recibir los mandamientos del Señor, a hablar con Él? Moisés le dice al Señor, permíteme ver tu gloria, le dice a Dios. Y Dios, ¿qué le responde a Moisés? Le dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Es tan grande la gloria de Dios que Él mismo le dijo a Moisés, tú no puedes verme porque el momento en el que puedas ver así un destello de mi gloria, mueres inmediatamente. Nosotros diríamos, cae fulminado en ese momento. Incluso Dios le dice a Moisés, cuando mi gloria se manifieste, yo te voy a poner, como quien dice, en una ranura, en un hueco de la roca, y te voy a tapar con mi mano, para que el resplandor de mi gloria no te lastime. Dios no quiere que nos lastimemos al mostrarnos toda su gloria. Pero entonces ahí se muestra el amor de Él, y dice, no puedo tampoco dejar así a mi pueblo. ¿Y qué hace? Manda al Señor Jesucristo, y en Él podemos ver visiblemente, valga la redundancia, lo invisible de nuestro Dios. Y es hermoso poder pensar en eso, el amor tan grande que nos tiene Dios, que nos permite conocerlo a través de su Hijo Jesucristo. Qué privilegio para los discípulos haber convivido con Él, comido con Él, haberlo tocado, haberlo abrazado. Estoy segura que más de una vez se abrazaron, rieron juntos. Esa bendición enorme que el Señor le da a su creación, de poder verlo, ver algo tangible, de algo intangible que es Él, de lo invisible que es nuestro Señor. Y los discípulos incluso no entendieron al 100% ese hermoso regalo de verlo ahí, de tenerlo ahí. Porque recuerde que en un momento que estaban reunidos conversando, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, le dijo al Señor Jesucristo. Y Él le responde a Felipe y le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Porque el Señor Jesucristo habló las palabras del Padre. El Señor Jesucristo cumplió toda la obra del Padre aquí. El Señor Jesucristo representó al Padre en integridad y en exactitud. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, se hizo hombre como nosotros, pero nunca dejó su deidad. Él fue 100% hombre y fue 100% Dios todo el tiempo que estuvo aquí. Nunca abandonó su deidad. Bajó de su lugar a morar con nosotros, pero nunca dejó su deidad. Eso lo diferencia del resto de nosotros, de la humanidad. Así que cuando usted piense en el Señor Jesucristo que vino, dele gracias al Señor, porque nos permitió ver lo invisible. Que para nosotros como humanos suena ilógico. ¿Cómo puedo ver lo invisible? Es imposible. Ok, para Dios no hay nada imposible y Él nos permitió ver lo invisible, que es su presencia a través del Señor Jesucristo. Luego Pablo continúa diciendo que nuestro Señor Jesucristo es el primogénito de toda creación. Recuerde que en la ley judía los primogénitos tenían privilegios especiales. El primogénito de toda familia tenía una bendición especial, tenía una herencia especial, tenía privilegio en todo sentido. O si no, ¿por qué cree usted que Jacob y su mamá hicieron lo que hicieron para tomar la bendición de la primogenitura de Esaú? ¿Recuerda todo lo que hicieron? Engañaron a Isaac para poder tomar la primogenitura de Esaú, porque ellos sabían la importancia que tenía. Y recuerde cuando Isaac le da la bendición a Jacob, que no le correspondía, lo llenó de bendiciones, y cuando vino Esaú ya no tuvo la misma bendición, ya no pudo obtener la misma bendición, ya esa bendición se fue, ya la tomó Jacob, no hay más. Y ahí está esa frase que la hemos estudiado mucho con los días jueves, que estudiamos con familias, cuando le dice: Padre, bendíceme también a mí. Y le dice Isaac, le dice: lo siento, ya no hay más bendición. Claro que le dio una bendición, pero fue como secundaria. Siempre los primogénitos tenían lo mejor de lo mejor. Y nuestro Señor Jesucristo es el primogénito de toda creación. Pero hay que aclarar que cuando hablamos de primogénito de toda la creación, no significa que es el primogénito de la creación de la raza humana. No. Él es el primogénito porque en realidad ya existía cuando todo fue creado. Él estaba en la Trinidad cuando todo fue creado. Él ya existía. Nuestro Dios es eterno. Él existía desde antes y existirá hasta la eternidad. No tiene principio, no tiene final. Y eso es lo grande de nuestro Señor. Luego dice en el versículo, aclarando esto, dice: es el primogénito de toda creación. Y luego en el versículo siguiente Pablo aclara esto y dice: en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Entonces nos muestra una vez más la grandeza de nuestro Señor. Él intervino en la creación de todas las cosas. Y si Él intervino en la creación de todo, significa que Él es superior a toda la creación. Y ya con eso echa por tierra toda aquella falsa doctrina que estaba llegando a la iglesia de Colosas, en donde querían poner a los ángeles como seres superiores. Ya con esta declaración, es como si la gente de Colosas no quiso aceptarlo, es porque endureció al máximo su corazón. Porque ya con esto uno se llena de ese conocimiento y uno dice: no, mi Señor, el Señor Jesucristo, es superior y es soberano sobre toda la creación, porque Él en realidad es el creador de todo. Él en realidad es el creador de todo. Y es el único que merece la adoración y la honra y la alabanza que su pueblo le pueda dar. Como le dije en el versículo 18, era justamente este punto el que Pablo quería sacar de la mente de los hermanos de la iglesia en Colosas, dejándoles bien en claro que siempre el Creador es superior a su creación. Siempre el Creador va a ser superior a su creación. Y termina en el verso 17 diciendo: y por Él todas las cosas subsisten. En Él existen las cosas ahora. Existieron siempre y solamente por Él seguimos existiendo. Nosotros, como una persona, las cosas, todo lo que Él creó, existen por Él, solamente por Él.
Si nuestro Dios no existiera, no existiera nada de lo que hay ahora. Eso es lógico. Entonces subsistimos nosotros porque Él está allí, siendo nuestro soporte y siendo el que nos da vida y siendo el que nos permite seguir adelante cada día. Por todo lo que estamos aprendiendo en estas semanas, por todo lo que estamos compartiendo, Pablo, básicamente lo que él busca es dejar en claro que el Hijo de Dios es él siempre está en el más alto asiento de honor. El Señor dijo cuando estaba hablando con sus discípulos que Él iba a morir, iba a resucitar. ¿Y a dónde dijo que iba a estar? Sentado a la diestra del Padre, el lugar de más alto honor. El trabajo de Pablo en ese momento fue grabar en el corazón de los hermanos la grandeza del Señor, la superioridad del Señor Jesucristo. Que recuerden en el lugar de potestad y de honor que Él está sentado y que nada, absolutamente, nada de su creación lo puede bajar de ese lugar. Y es lo mismo que nos dice a nosotros ahora. Tal vez no sean falsas doctrinas que estén llegando, pero tal vez nosotros estemos cayendo en el pecado de idolatría y poniendo en nuestras vidas las prioridades cambiadas y sacando al Señor del trono de nuestras vidas y poniendo otras cosas. Porque también tenemos que estar apercibidos en ese sentido. No siempre puede ser una doctrina errónea que viene a querer sacar al Señor de su lugar. Nosotros mismos muchas veces, por nuestras malas decisiones, porque no hacemos bien las cosas, sacamos al Señor de su lugar de preeminencia en nuestras vidas y ponemos a otras cosas, a otras personas en el lugar que le corresponde solamente a Él. Tenemos que tener bien claras nuestras prioridades. Siempre al comienzo de nuestras prioridades, en lo alto de nuestras prioridades, tiene que estar el Señor Jesucristo, nuestro Dios soberano por la eternidad. Nada lo debe mover de allí. Si usted en su vida siente que en determinado momento algo lo movió el trabajo, lo movió su esposo, lo movió su esposa, porque a veces los que estamos casados cometemos ese error. Amamos tanto a nuestro cónyuge que lo ponemos en un lugar de Dios en nuestras vidas. Y entonces ahí es cuando muchas cosas empiezan a salir mal. Y nosotros, ay, pero ¿por qué me va mal? Ay, pero ¿por qué esto? Ok, póngase a revisar sus prioridades y tal vez su esposo o su esposa está ocupando el lugar que debe ocupar Dios en nuestras vidas. En vez de darle un tiempo primero al Señor, al abrir nuestros ojos, primero está el esposo, primero está la esposa. En lugar de nosotros tener un tiempo especial con el Señor, un devocional cada día, lo dejamos de lado porque tenemos que atender al esposo, a la esposa, a los hijos, la casa. Y así vamos dejando de lado al Señor y lo sacamos como prioridad en nuestras vidas. Estemos conscientes, les dije hace un momento y lo repito, por favor iglesia, no se me descuide de su vida personal. No nos descuidemos de nuestra vida personal, espiritual, de nuestra relación con el Señor. El Señor viene pronto. Arregle sus prioridades si están medio desbaratadas. Póngalas en orden. Nos conviene porque el Señor viene pronto. Y tenemos que estar listos para recibirlo. Creo que con todo lo que estamos estudiando y lo que nos acaba de decir Pablo en estos versículos, nosotros ahora sí tenemos clara la película cuando nos pregunten, ¿quién es Jesús para usted? Vamos a recordar quién es Jesús para nosotros. Y ese debe ser siempre nuestra primera respuesta, igual que Pedro. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es Jesús para nosotros, siempre. Tenemos que tener eso claro en nuestras vidas. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y que nosotros podamos recordar a cada momento lo que acabamos de leer. Yo le animo a que vaya a casa, vuelva a leer esta porción de Colosenses capítulo 1, versos 15 al 18. Separe estas 9 maneras en las que Pablo lo muestra para nosotros y escudriñelas y repítalas en voz alta y va a ver que suena a poesía. Y dedíqueselas al Señor con todo su corazón. Levántelas delante de Él como palabras de alabanza delante de nuestro Dios. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Póngase de pie, iglesia, por favor.